Buenas noches, bienvenidos a Defensores. Ha terminado el segundo sitio, Zaragoza finalmente ha caído en manos del ejército de Napoleón. Sabemos que los defensores no pudieron hacer frente a las epidemias, al frío, a la falta de suministros y tampoco al ataque de los franceses. Pero tenemos menos información de lo que pasó con los defensores una vez depuestas las armas. Hoy hablaremos de los que se fueron a Francia, de los que se llevaron como prisioneros. También recorreremos el callejero en busca de las calles que deben su nombre a este periodo histórico. Todo ello lo vamos a hacer acompañados de nuestra invitada de hoy. Lo primero es conocerla con nuestro perfil. Sencilla, solidaria y sonriente, Teresa Perales posee la frescura y la naturalidad de una niña. A pesar de su juventud, ha tenido siempre las ideas claras y unas metas que ha cumplido en gran medida por su trabajo y su constancia. Asesora de Fomento y Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, a sus 33 años es también presidenta de las Juventudes del Partido Aragonés, miembro del Consejo de Atletas del Comité Paralímpico Internacional y miembro del Comité Paralímpico Europeo. Pero sobre todo Teresa Perales es conocida por sus 16 medallas ganadas en 3 Juegos Paralímpicos, Sydney, Atenas y las 5 últimas en Pekín el año pasado. Para esta licenciada en fisioterapia, la natación es desde hace años no solo un deporte, sino una forma de vida. Su afán de superación le llevó a aprender a nadar y a ser campeona de España el mismo año. Defensora de las causas que considera justas, ha dirigido la Fundación de Pilotos 4x4 Sin Fronteras de 2004 a 2006 y con ello recorrió el desierto del Sáhara para llevar ayuda humanitaria a los niños saharauis. Esa voluntad de crear un mundo mejor le ha llevado a la política. En 2003 se incorporó de forma activa a las filas del Partido Aragonés, grupo del que fue diputada hasta 2006. Entre 2006 y 2007 tuvo a su cargo la Dirección General de Atención a la Dependencia. Hasta abril de 2008 fue asesora de Servicios Sociales y a partir de la primavera pasada se incorporó en el Ayuntamiento al cargo que hoy ocupa. Disciplinada y organizada, Teresa reparte su vida entre la tierra y el agua. Quizás sea esa habilidad para lidiar entre dos elementos la que le permite defender mejor su visión del mundo. Muy buenas noches, Teresa Perales, bienvenida. Hola, buenas noches, encantada de estar aquí. Política, deportista, también ha escrito un libro. Parece que todo lo que se propone Teresa Perales lo consigue. Bueno, lo cierto es que en lo que no creo es en los límites, ¿sabes? Yo creo que las personas en general no somos conscientes de dónde está nuestro límite, porque aunque pensemos muchas veces que lo tenemos aquí, lo cierto es que está muchísimo, muchísimo más lejos, así que, bueno, pues hay que ir a sobrepasarlo siempre. Además, en octubre de 2008, el pasado 2008, se le entregó también, el Bicentenario le entregó una medalla como defensora de Zaragoza, que parece increíble, ¿no?, que en los tiempos que corren se entreguen este tipo de medallas, se hagan heroínas a personas y se les compare con aquellas heroínas de hace 200 años que estuvieron ahí luchando por Zaragoza. Bueno, la verdad es que me sorprendió muchísimo, muchísimo y la recibí además con mucho orgullo y bueno, para mí fue un honor, ¿no?, porque era un reconocimiento muy especial, al fin y al cabo era de los sitios de Zaragoza y como bien decías, pues imagínate esas personas que hace tantos años estuvieron aquí luchando y yo no hago más que llevar mi día a día lo más sencillo que puedo y bueno, pues a la vez haciendo también muchísimas cosas, ¿no? Y por supuesto luchando siempre por los intereses de esta ciudad a la que tanto quiero, como buena mañica que soy. Y bueno, es curioso, pero casi todos mis amigos del extranjero saben ya lo que es un baño. Luego hablaremos también de esa experiencia en Pekín y de lo que ellos saben o conocen de Zaragoza. Pero usted en algún momento pensó que se iba a llevar esa medalla. ¿Le pilló de sorpresa? De sorpresa, sí. Sí, porque cada vez que yo me planteo hacer algo, no me lo planteo pensando luego en la recompensa, o pensando luego en que va a haber una medalla detrás, o salvo las medallas de Pekín, por supuesto, que es así que las deportivas voy a por la medalla, ese es un objetivo muy claro. Pero el resto son cosas que van viniendo y que no dejan de sorprenderme, porque yo no hago más que lo que sé hacer. Para mí es lo normal, ¿no? Es levantarme por la mañana, es tener un objetivo, es ir a por ese objetivo y bueno, pues trabajar muy duro para conseguirlo, porque yo pienso que las cosas no vienen del cielo, ¿no?, que te lo tienes que trabajar y luego además sabe mucho más rico. Cuando lo has tenido que trabajar muy duro, sabe mucho más rico. Juan Alberto Bello, que además decía entonces en ese acto que se lucha con otras armas y se lucha por otro tipo de causas, pero que en realidad el fin es el mismo, es defender a Zaragoza. ¿Qué pensó cuando le comunicaron, le llamaron y le dijeron, Teresa, va a recibir una de estas medallas? Bueno, lo primero que pensé, se han equivocado. Esto no es para mí, ¿por qué? Si yo al fin y al cabo solo he ido a Pekín, he ganado las medallas y
Vale, si es porque he llevado el nombre de Zaragoza pues a cada uno de los sitios del mundo donde he estado, bueno, pues fantástico, podría llegar a entenderlo. Pero es que yo solamente nado, solamente trabajo en política defendiendo los intereses, pero no soy una heroína, no he hecho nada especial que no hayan hecho otras tantas mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Y sin embargo, pues he tenido la fortuna de ser reconocida como, bueno, pues con esta medalla. Bueno, pero me imagino que sí que se dará cuenta de que lo que usted hace sirve de motivación para muchas otras personas que en su misma situación pues haya quien no le da por tirar hacia adelante, sino todo lo contrario, ¿no? Que se quedan ahí sin saber qué hacer muchas veces. Pero se pierden mucho, ¿eh? Se pierden mucho. Si nos encerramos dentro de nuestro propio cascarón, nos perdemos un mar lleno de posibilidades a nuestro alrededor y la verdad es que es una pena. A ver, la silla es una traba, la silla es bueno, pues un inconveniente para determinadas actividades de mi vida diaria, o la discapacidad, pero primero que la silla la llevo en el culo, no la llevo en la cabeza, que esto es algo muy importante, y segundo que, como decía al principio, esos límites están donde nosotros queramos ponérnoslos, porque no sabemos ni siquiera dónde están, y si nos lo ponemos aquí es porque nos autoconvencemos de que está aquí. El no puedo, aunque en algunos momentos ronde un poquito por mi cabeza, no lo suelo expresar porque soy muy cabezota, como buena mañica, soy muy cabezota y pienso que depende de mí. Todo en esta vida depende de nosotros, o casi todo en esta vida depende de nosotros, ¿no? De cómo queramos luchar por cambiar las cosas y por contribuir, ¿no? A cambiar un poco la historia, y al fin y al cabo nosotros vamos haciendo, con nuestro propio granito de arena, vamos contribuyendo a generar, bueno, pues una nueva historia de nuestras vidas, o incluso una nueva historia de nuestra ciudad. Y no se ponía un límite muy cercano, pero en algún momento pensó que iba a llegar a conseguir tanto como realmente ha hecho, ¿no? No, no lo pensé. No, que va. Cuando, por ejemplo, en el deporte, la primera vez que mi entrenador me dijo, el que fue mi primer entrenador, Ramiro Duce, que me dijo, Teresa, eres un diamante en bruto que tenemos que pulir, tú puedes llegar lejos. Y yo, ¿cómo de lejos? Y me dijo, sí, hombre, sí, pues a unos mundiales, a unos Juegos Paralímpicos. Y yo, no, Ramiro, no, tú estás loco, esto es imposible. Pero mira, le creí en un momento determinado y menos mal que le creí, que creí en él, que creí en que las posibilidades de las que él me hablaba estaban a mi alcance, y luego pues ya guiada con mi siguiente entrenador, con Ángel Santamaría, y con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con todo mi entorno, al final, siendo valiente, que en esto hay que ser un poquito valiente, bueno, pues al final sí que he llegado hasta aquí. Porque además lo que le llevó a una silla de ruedas fue a los 19 años una enfermedad, sí, ¿no? Correcto. Es decir, que ya tenía una edad en la que, bueno, ya te planteas muchas cosas, se puede romper, ¿no?, tu vida, este hecho. La transforma, sobre todo la transforma en que antes medía unos 62 cuando estaba de pie, ahora mido unos 50 aproximadamente sentada en la silla. La transforma en que, bueno, pues yo quería estudiar medicina para irme a las misiones, porque siempre he tenido vocación de servicio, de ayudar a la gente. Me gusta, egoístamente es porque me siento bien conmigo misma cuando lo hago. O, por ejemplo, pues no sé, otras prácticas deportivas que ahora pues no he vuelto a hacer. Por ejemplo, karate, pues ya no doy patadas como hacía entonces. Pero se transformó mi vida en que pues en lugar de estar más arriba estoy más abajo, que en lugar de subir un escalón normal, pues o necesito ayuda o me bajo al suelo y subo la silla y me vuelvo a sentar en la silla, o algunas otras cosas que se han transformado en positivo, o sea, en todo lo contrario, en lugar de ser una traba o algo negativo ha terminado siendo algo casi positivo, ¿no? Porque las experiencias que he podido vivir desde que estoy en la silla, probablemente por la edad, porque claro, en 19, ahora tengo 33, pues me imagino que también por la edad he podido disfrutar mucho más ahora, ¿no? En estos años han sido más intensos ya, bueno, con la carrera terminada, pues con la cantidad de cosas que he podido vivir, gracias al deporte, gracias al trabajo, no sé, no lo cambiaría, no lo cambiaría. Bueno, pues ahora hablamos de los sitios, y es que mucho se ha escrito y mucho se ha hablado también sobre los dos sitios de Zaragoza, pero de lo que sabemos menos es de lo que pasó después con esos defensores, cuando terminó ya el segundo sitio, el 21 de febrero. Nosotros ahora les vamos a contar lo que pasó con esos hombres, la mayoría, que se fueron hasta Francia, que los llevaron hechos prisioneros. Además, también vamos a conocer cuáles fueron los términos de la capitulación.
La capitulación de Zaragoza se lleva a cabo el 21 de febrero de 1809, sin embargo, las cláusulas que impone el mariscal Lannes no fueron sino las de una rendición en toda regla. Para los defensores que lucharon de forma incansable y para los que hicieron posible la paz, el documento fue una forma honorable de poner fin a los sitios de la ciudad. Estas cláusulas representaron aún con todo un fuerte golpe para los defensores. En primer lugar, obliga a depositar las armas al día siguiente, se firma el 20 de febrero, pues el día 21 tienen que salir todos los defensores y depositar las armas en la explanada que hay ante la aljafería. Después quedan conminados todos los defensores a jurar lealtad a Su Majestad Católica José I y al emperador de los franceses, y en caso contrario pues serán deportados a Francia. La verdad es que fueron deportados a Francia tanto los que se resistieron a jurar esa lealtad como los que estaban determinados a hacerlo, que eran verdaderamente pocos. 12.000 hombres parten deportados a Francia en diferentes oleadas. Apenas hay mujeres entre las cuerdas de prisioneros. Agustina de Aragón es una de las pocas féminas que acompañan a los soldados, ya que por sus méritos de guerra es considerada una más entre ellos. Cada día mueren de 200 a 300 hombres víctimas de la enfermedad, del cansancio y de las bayonetas de los guardianes. Apenas la mitad de los deportados que iniciaron viaje a Francia llegan a su destino con vida. Allí son obligados a trabajar en obras públicas, en concreto a la desecación de zonas pantanosas. Entre los presos no todos tienen la misma consideración, los hay de Estado como el general de los sitios. Palafox, que será llevado a la fuerza también a Bayona, y de Bayona encerrado en el castillo de Vincennes, en París, con el nombre supuesto de Pedro Mendoza, para borrar todo rastro de su estancia. Es el caso de Javier Mina, que también estará en el mismo castillo de Vincennes, y otros muchos personajes calificados de una manera muy precisa como prisioneros de Estado. Los demás oficiales son destinados a Nancy, en el norte de Francia. La idea es de apartarlos lo más que se pueda de la frontera hispano-francesa. No se fían en absoluto. Además, hay una serie de informes en el sentido de que había siempre una serie de sospechas de que se intercambiaban informaciones, que les llegaban informaciones privilegiadas, incluso antes de que a las propias autoridades francesas. 1 de cada 30 oficiales acabaron jurando lealtad a José I y fueron acercados a poblaciones más al sur del país galo. Por su parte, los soldados fueron repartidos por el corazón de Francia. Los soldados y los suboficiales serán llevados a depósitos de prisioneros en la zona del Somme y también a la Rochela y a las riberas del Canal de la Mancha y, en fin, a las zonas más alejadas que se pueda, sobre todo dedicados a obras públicas, a lo que hoy llamaríamos caminos y puertos, ¿no? A desecar zonas pantanosas y a crear esclusas y puentes. Los soldados españoles terminaron en muchos casos alojándose en casas particulares porque no existían los depósitos de prisioneros tal y como hoy los conocemos. Incluso recibían un pequeño salario por el trabajo realizado. Este es uno de los aspectos más humanos de estas deportaciones. Reciben un sueldo pequeño y muy menguado para su mantenimiento, del que se les descuenta una parte importante de cara a la alimentación, al alojamiento y a la calefacción. Son términos exactos. Y entonces les quedan unas pequeñas cantidades de dinero de poche, de dinero de bolsillo, ¿no? Esto cambia un poco la idea de lo que podíamos entender que significa estar deportado, concentrado, sufriendo, es decir, las imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Es otra forma de entender la situación. A pesar del episodio de los sitios, la convivencia crea relaciones de amistad entre los vecinos. No son raros los casos de matrimonio entre oficiales españoles y jóvenes francesas. Al acabar la guerra con Francia en 1914, muchos de los deportados vuelven a España, a una Zaragoza que 6 años después guarda todavía recientes los recuerdos de uno de sus episodios más dolorosos. Bueno, Teresa Perales, seguimos hablando con usted. Llega a la natación, bueno, yo antes hablando con usted decíamos que como rehabilitación, pero no es exactamente cierto del todo, ¿no? Fue casi incluso antes de eso, fue recién tener la enfermedad y me fui a un apartamento en el verano, había una piscinita y dije, va, pues me meto.
me metí con un chaleco salvavidas, con mi tío, con mi hermano, por si acaso. Con toda la familia. Sí, sí, con toda la familia vigilándome y bueno, pues empecé a ver cómo nadaban los demás, cómo se desplazaban en el agua, obviando evidentemente las piernas, el bateo de las piernas, pero fue a raíz de ver a los demás cómo nadaban y así aprendí. Sí, porque copiando. además es que no lo hemos dicho, pero no sabía nadar. No sabía nadar, yo sabía chapotear, es decir, nadar estilo perro y poco más, pero ni mucho menos nadar espalda, braza, mariposa. El crawl más o menos todos sabemos dar alguna brazada, pero ha sido de copiar, de imitar a la gente. ¿Y en qué momento pasa de ser una mera afición a convertirse ya en una competición? Pues prácticamente desde el principio, porque al volver a Zaragoza me apunté al club y ya el entrenador que te decía me dijo, eres un diamante en bruto, y pues en cosa de un año, no llegó ni siquiera al año, ya estaba compitiendo en campeonatos de España, así que fue bastante rápido. Y imagino que nunca se había arrepentido de esa decisión, porque luego la trayectoria que ha tenido, esas 16 medallas en 3 Juegos Olímpicos, las Sí. últimas en Pekín, supongo que estará encantada, ¿no?, de esa decisión. Sí. La verdad es que sí que estoy muy contenta, estoy satisfecha porque he hecho un buen trabajo a lo largo de estos años, porque al fin y al cabo te tienes que plantear, te planteas tu vida, ¿no? Se hace también en etapas, conforme a las etapas deportivas se desarrolla tu etapa personal o tu vida personal. Después de Sydney pues conocí a una persona, después de Atenas me casé con ella y ahora después de Pekín a ver si Dios quiere algún día tenemos un niño, ¿no? Pero son cosas que van unidas al deporte y la verdad, el deporte por ejemplo te hace renunciar a muchas cosas, te hace renunciar a, bueno, dejar un poquito de lado a la familia, a los amigos en muchas ocasiones por las competiciones, las concentraciones, el propio entrenamiento del día a día, de tener que madrugar mucho porque tienes que ir a entrenar y lógicamente por la tarde o por la noche estás muerto de cansancio y ya no puedes ni con tu alma y vas al cine, o yo por lo menos voy al cine, veo 2 minutos y ya estoy dormida porque ya no puedo ni con mi alma, ¿no? Pero son cosas que luego con el tiempo te das cuenta que merecen la pena y no solamente por ganar las medallas, sino por estar con tus compañeros y porque al fin y al cabo es una oportunidad que te dan la de poder disfrutar de esto y yo creo que sería egoísta si no lo hiciera, siendo que lo puedo hacer. Y de todas esas medallas que ha conseguido, ¿hay alguna que le tenga especial cariño? Sí, bueno, en realidad tengo como tres medallas así muy especiales. La primera es la que gané en mi primer campeonato de España, me sentí la más campeona del mundo, porque mi familia es extremeña y fue en Badajoz y bueno, vino todo el mundo allí a animarme, hicieron pancartas, bueno, fue muy bonito. La segunda fue en Atenas porque fue mi primera medalla de oro en unos Juegos Paralímpicos, era esa espinita que me quitaba de Sydney y fue muy chulo porque eran una prueba en la que íbamos todas las rivales súper justitas, muy cerquita unas de otras y al final me colé en el último segundo y fue muy bonita. Y la última ahora en Pekín con mi hermano porque en el 50 libres, el último día de competición que hice medalla de oro y récord del mundo en 50 libre, es que llevaba tantos años intentando ganar esa prueba y nunca lo conseguía, siempre era segunda, tercera, segunda o cuarta, ¿sabes? Pero no llegaba nunca a ser primera, por fin lo conseguí, bueno, es como el alivio de menos mal, lo he conseguido y luego estaba por Tiravid, por mi hermano que durante mucho tiempo me ha estado echando un cable en los entrenamientos. Y cuando uno se prepara para esos Juegos Paralímpicos, los últimos son los de Pekín, sinceramente, ¿piensa que va a conseguir tantas medallas? ¿Va con ese espíritu ganador? ¿Hace falta también ir con ese espíritu ganador para luego realmente traerse esos triunfos? Hace falta ir con el espíritu ganador, aunque siempre tienes ahí como esa... Es como lo de los dos demonios, ¿no? O sea, el angelito o el demonio. Está el demonio que te dice, no, que no lo vas a hacer bien, que no lo vas a conseguir. Y el angelillo que te da al revés, ¿no? Que te da todos los ánimos del mundo. Tienes que tener mucha confianza en ti misma. Esto se aprende también con el tiempo. Yo no es que sea una persona tremendamente segura de mí misma, ni mucho menos, pero en la competición digamos que me crezco, que cuando llega justo el momento pienso, vamos a ver, has entrenado mucho, en los entrenamientos se sufre muchísimo, o sea, yo nunca he salido de un entrenamiento como este año tantas veces, vomitando en los entrenamientos de puro esfuerzo. Bueno, pues has hecho todo esto, has tenido que sacrificar tantas cosas, ahora disfruta, porque todo eso lo has hecho para sentarte en el pollete, tirarte al agua y disfrutar de la competición, ¿no? Entonces ahora no merece la pena que te pongas nerviosa y que pases mal rato. Todo esto me lo voy diciendo a mí misma, me voy autoconvenciendo y al final parece que surte efecto y que me tiro con la mentalidad muy ganadora. Incluso me gusta meterme presión antes de ir a las competiciones y cuando me preguntan, bueno, ¿qué? ¿Cómo lo ves? ¿Vas a ganar? Tal.
aunque tenga alguna duda, digo, sí, yo creo que, bueno, que tengo alguna posibilidad, porque así me pincho a mí misma. Y allí cuando estaba en Pekín, ¿de dónde recibía el apoyo y también un poco la fuerza? Porque bueno, estás Sí. en un país extranjero, estás compitiendo, si los entrenamientos son duros, unos Juegos Paralímpicos también, ¿no? Mucho estrés. En los Juegos es muchísimo estrés porque por la propia dinámica de toda la competición, de todo el evento, estás como en un Disney World pero solamente de deportistas, ¿no? Y además de deportistas de élite y en el que solo gana el mejor. El que gana la medalla es el que es mejor indiscutiblemente por encima de todos. Es mucho estrés. Y el apoyo fundamentalmente de mis compañeros, de mis compañeros del equipo, de mis niñas, que digo yo, porque, bueno, porque son los que tenemos más cercanos. Y luego, hombre, en la grada, por supuesto, en la grada que está la familia, que es la que siempre, nada más llegar a la competición, primero echaba así el vistazo, a ver si los veía, los situaba bien en la grada, y ya cuando estaban allí, antes de salir a competir, siempre a la sonrisa, a mirar y a nadar. Y ya después del trabajo bien hecho, y muy bien hecho, porque se trajo 5 medallas, 2 récords del mundo, cuando llega a Zaragoza al aeropuerto, que están todas esas personas esperándolas, ¿qué es lo que siente en ese momento? Pues llegaba tan cansada que fui incapaz de incluso de expresarme, de manifestar algo, incluso con mi cara, de puro cansancio del viaje y del estrés de los días previos, ¿no? Pero era tal la emoción que sentía que no me salían ni las lágrimas y de verdad que yo quería hasta llorar porque me hacía muchísima ilusión, fue fantástico tener un recibimiento como el que tuve de tantos amigos, de tanta gente que ni siquiera conocía. Me cantaron hasta jotas dedicadas a mí. Fue un momento muy bonito, muy especial. Y antes comentaba también que es mucho trabajo, mucho sacrificio. Después de Pekín se iba a tomar un periodo de descanso. ¿Todavía continúan ese periodo de descanso o ya han empezado los entrenamientos? Me queda un poco, me queda un poco. Me he metido algún día a entrenar, pero no, la verdad es que había que dejar un tiempecillo por todo, oxígeno para la cabeza y oxígeno también para el cuerpo, que le había pedido demasiado y al final había por ahí alguna partecilla que necesitaba un poco de algún pequeño parche y bueno, pues ahora ya a finales de este mes ya empezaré otra vez a retomar mis entrenamientos, que al fin y al cabo las temporadas siguen y yo ya estoy pensando en Londres. Londres 2012. Londres 2012, sí, que me parece que queda poco, pero si me acuerdo ahora de Pekín, también pensaba lo mismo en Atenas y los 4 años pasaron volando. Pasan volando. ¿Con qué recuerdo se queda de los últimos Juegos, de los de Pekín? ¿Alguna anécdota curiosa, graciosa que recordar? Bueno, hombre, pues así como anécdota muy sencillita, que yo iba autoconvenciéndome a mí misma de voy a un país extranjero con una cultura diferente en la que yo sé que comen insectos. Bueno, pues yo voy a ser valiente, voy a comerme un escorpión, por ejemplo, o un gusano de seda o alguna cosa de estas. Solo 2 días llegué a salir de la villa y uno de ellos fui a una callecita que es pequeñita y en la que vendían insectos, vendían gusanos de seda, vendían otros gusanos de no sé qué, y escorpiones, caballitos de mar, murciélagos y ves pinchado en un palo, ves los escorpiones que se están moviendo porque los tienen simplemente por el pellejito del vientre y se mueven y les hacen así en la mesa para que se muevan. Y claro, tú que lo ves ahí que se mueve y dicen ¿cuál? Y tú pues ese, eliges el pincho, lo tiran al fuego, te lo fríen y te lo dan. Y entonces lo miras. Y yo, bueno, pues fui capaz de mirarlo, de tener el pincho en mi mano, llegué a meterme uno en la boca, pero fui incapaz de morderlo. Lo tuve que tirar, no pude, es que me dio demasiado asco. Y eso que vaya mentalizada. Sí. Probé, por ejemplo, murciélago, porque no sabía lo que estaba comiendo, y estaba rico, sabía como a codorniz, más o menos. Y probé también caballito de mar, que es como una corteza de cerdo tremendamente dura, pero con sabor a gamba. Algo muy extraño, pero está bien, hay que probar de todo. Bueno, ¿y la comida española la echó de menos o la tenían ahí en la Villa Olímpica? Y es que me gusta de todo, yo soy buena comedora y me gusta probar cosas exóticas, pero lo bueno de la villa es que es zona internacional, entonces tienes comida de todo, tienes comida italiana, que eso siempre te salva la vida, comida internacional, de italiana, tienes, por supuesto, europea, de todo lo verde habido y por haber. Tienes carne, teníamos carne muy rica, teníamos carne argentina, por ejemplo, que estaba muy buena. Muchas verduras, por supuesto había comida oriental y comida asiática también para los árabes, para que pudieran tener pues, la carne hecha con la matanza que hacen ellos y demás. Todo esto se respeta, es zona internacional, es unión de civilizaciones, unión de culturas, de religiones, de absolutamente todo. Y eso es lo bonito, ¿no?, de unos juegos, que es lo que está por encima de todo. Todos estamos allí
y es como si no existieran las fronteras, a pesar de que cada uno defendemos nuestra bandera, pero es como si no importaran las fronteras. Es bonito. Bueno, pues dejamos ahora los Juegos Olímpicos a un lado y seguimos hablando de lo que sucedió hace 200 años, y es que los sitios de Zaragoza han dejado su huella en esta ciudad en forma de placas. Vamos a recorrerlas y también sabremos cuáles son las calles que deben su nombre a este periodo histórico. El callejero de Zaragoza está inundado de calles con nombres relacionados con los sitios. En total, 54 lugares repartidos por toda la ciudad. Algunas de ellas recuerdan a héroes como Manuela Sancho, otras rememoran conceptos relacionados con la guerra como la Plaza de los Sitios, y algunas llevan el nombre de hechos que tuvieron lugar en esas vías como la calle Asalto o Heroísmo. Esta última arteria recibía el nombre de calle Quemada en la época de los sitios, denominación que le fue dada porque era la vía de acceso a la ciudad desde la Puerta Quemada en la calle Asalto. Los hechos históricos que esa calle vio en febrero de 1809 cambiaron el curso de su historia. Fue escenario de durísimos combates, ya que aquí estuvieron combatiendo los franceses y los defensores de Zaragoza casa por casa en una calle que ahora nos asombra porque es estrechísima. Estuvieron luchando, atravesando los tabiques de las casas, saltando por los tejados, y durante todos los sitios fue imposible a los franceses conquistar toda la calle. Lo máximo que consiguieron conquistar fue uno de los lados. Por este motivo, a esta calle se le llamó posteriormente calle Heroísmo. Por su parte, la calle Asalto también recibió esta denominación por los acontecimientos que tuvieron lugar en los sitios. Los franceses, después de tomar el molino de Goicoechea en el Parque Bruil, se disponen a asaltar la ciudad por la parte que defienden sus murallas medievales. Y ya una vez que hubieron conquistado el molino y que estaban ya muy cerca de la calle Asalto, hicieron una mina subterránea para poner una carga explosiva y crear la primera brecha por la cual iban a penetrar los franceses a través ya del convento de San Agustín y toda la sucesión de combates que se produjeron. Muchos héroes flanquean las esquinas de otras calles de Zaragoza. Algunos de ellos defendieron de forma activa esas vías o fueron muertos o heridos en el transcurso de esa labor. La calle Manuela Sancho da nombre a la antigua calle de Pavostre, que la heroína defendió con fiereza. Y Felipe San Clemente cayó herido en la vía que hoy lleva su nombre y que desemboca en el Paseo Independencia. Es este paseo otro ejemplo más de la pervivencia de los sitios tras la guerra. Paseo Independencia, lógicamente, ya tiene el nombre que conmemora aquella guerra. En aquellos tiempos era la calle Santa Engracia, porque también comunicaba con la Puerta de Santa Engracia, era mucho más estrecha, y precisamente esta calle se hizo tan ancha por los combates y porque los franceses lo que hicieron fue ir minando casa por casa, devastando toda esa zona para ir progresando en su avance hacia el centro de la ciudad. El callejero zaragozano no es el único recuerdo de los sitios que encontramos en las calles de la ciudad. En el centenario de la Guerra de la Independencia se colocaron 122 placas conmemorativas, de las que ahora solo pueden localizarse 17, como las que se encuentran en la fachada de la Escuela de Bellas Artes. En la escuela se colocaron dos grandes placas, una a la derecha y otra a la izquierda, que una tiene los nombres de los defensores militares y la otra las de los defensores paisanos. Curiosamente solo figuran hombres, entonces puede parecer que es que se han olvidado las mujeres, ¿no? Las mujeres resulta que es que tienen hasta su propio monumento en la Plaza del Portillo, donde figura Agustina de Aragón como eje central del monumento, pero luego en los laterales tiene grabados los nombres de Josefa Mar, la Madre Rafols, María Agustín y todas las demás mujeres, incluso unos bajorrelieves con las figuras de ellas. Encontramos otras en las casas donde vivieron algunos de estos héroes, como la de Mariano Cerezo o el tío Jorge. También en los lugares donde llevaron a cabo sus gestas, como la dedicada a San Genís y a los defensores de infantería en la calle Asalto. Otras se colocaron a mediados del siglo XX, como la del convento de las Sanas o la de Casablanca. Una de azulejos de muel en la Casa Blanca, en las casas del canal, que están junto a las esclusas de la carretera de Valencia, que es donde tenía su cuartel general el mariscal Lannes y fue donde se firmó la capitulación. Ahí hay una placa de azulejos bastante grande que recuerda el sacrificio de los defensores de Zaragoza. Todas ellas placas conmemorativas o toponímicas, son el vestigio de unos acontecimientos pasados, de una época en la que la Zaragoza que hoy conocemos tenía otro perfil y otra cartografía. Bueno, ya lo hemos dicho, pero Teresa Perales, además de deportista, también se dedica a la política. Y además las dos cosas en activo, las dos actividades a la vez. ¿Cómo se puede compaginar? Esto es lo difícil. Ahí está la duda, ¿verdad? Creo que hago, no sé cómo consigo llevar a cabo el engranaje,
para que todo encaje en su sitio y poderlo hacer. Bueno, es organización, es disciplina, mucha disciplina, es levantarse muy temprano, es entrenar, es luego ir a trabajar, mientras los demás siguen trabajando un poco de gimnasio, volver a entrenar, volver a trabajar, bueno, es sacarle partido al día, mucho. ¿Qué es lo que le da más miedo o más respeto? ¿Lanzarse a la piscina o salir ahí al ruedo político? Bueno, depende en qué momentos, pero digamos que la piscina es algo que está muy controlado, es un espacio muy controlado, es un vaso de agua de 50 metros o de 25 metros en las que te mides con tus rivales, pero tú estás siempre muy segura de que tú vas solamente con un crono. O sea, tu único rival en realidad es un cronómetro, si lo haces más rápido o si lo haces más lento. En la política son más los factores que intervienen, no depende solamente de ti, sino de muchas circunstancias a tu alrededor, y eso es lo que lo convierte en algo atractivo, pero en algo que a veces también, sí, produce bastante respeto. ¿Alguna de las dos profesiones le ha ayudado a desenvolverse en la otra? Sí, el deporte. El deporte me ha ayudado sin ninguna duda a desenvolverme en la política, sin ninguna duda, porque esa misma disciplina y ese mismo afán de trabajo lo tengo que aplicar, y sobre todo que, bueno, pues si tú trabajas para algo y un día se te pone aquí el murete, como en el entrenamiento, hay días que salen bien las cosas y días que no, días que en una competición te sale bien y otros días que no. ¿Qué es lo que tienes que seguir haciendo? Entrenar más y al día siguiente conseguirás o saltar el muro, dar la vuelta. Bueno, pues en la política es lo mismo. Tú vas a por un objetivo, porque tú trabajas para la gente. ¿Que no lo consigues a la primera? Pues en lugar de pararte aquí y decir, ay, qué pena, no lo conseguí, no, al revés, sigues y vas a por la siguiente, a tratar de darle la vuelta hasta que al final consigues lo que te habías marcado. Así que es muy importante el deporte en la política, e incluso ahora la política en el deporte, desde que soy miembro del Consejo de Atletas del Comité Paralímpico Internacional, porque aquello también es política. Ahí se hace política también de alto nivel, y política es tener proyectos que desarrollar y cómo desarrollarlos, ¿no? Tener una idea de cómo tienes que desarrollarlos, pensando en la gente en la que te ha votado y en la que no te ha votado, porque aquí es a todo el mundo, ¿no? Por igual. Es presidenta ahora del rol de Choven, Sí. de PAR, del Sí. Partido Aragonés Regionalista, que engloba a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes Sí. militantes. Ujú. ¿Hay implicación por parte de estos jóvenes aragoneses? Sí que hay implicación, sí. Vivimos una época en la que es muy difícil que un joven se implique demasiado en la política, porque tenemos ya demasiadas cosas en la cabeza y demasiado trabajo a veces como para dedicar más tiempo, ¿no? a otra cosa que no sea incluso a nosotros mismos. Y lo pongo en plural porque a veces nos pasa a todos. Pero sí, yo creo que puedo decir que me siento afortunada de ser presidenta del rol de Choven, una organización que tiene nada más y nada menos que más de 1.200 militantes del Partido Aragonés por debajo de los 35 años. Bueno, es una organización bastante grande, ¿no? Y las actividades que tenemos, bueno, pues son muy interesantes. Pues, por ejemplo, realizamos trovadas en las que hablamos de reuniones jóvenes, reuniones de fiesta joven, en la que hablamos de temas muy importantes como la lengua, en la que hablamos de temas muy importantes como la crisis económica de estos momentos. Cualquiera de las cuestiones que hoy preocupan a los jóvenes en general y a los aragoneses en particular, las podemos tratar en nuestras trovadas, en nuestras ejecutivas. Hacemos actividades reivindicativas, porque también en eso está el espíritu, ¿no? de ser un rol, de ser una organización juvenil de carácter político. Así que está muy bien, está muy bien. La verdad es que es una organización con mucha gente y sobre todo con gente comprometida. Es deportista, también trabaja en los despachos del ayuntamiento, se va con los jóvenes. Luego tenemos que quedar para que me cuente cómo se organiza su agenda, porque me parece algo... Bueno, suena más de lo que maravilloso, vamos. no, suena más de lo que es. En realidad no me voy dando cuenta. Simplemente es que lo hago. Yo me cojo mi agenda, me voy poniendo ahí las horas. Mi marido a veces se mosquea un poco, entre comillas, pero sí, se mosquea un poco porque para decir, pues no sé, a ver, 3 días que nos queramos ir por ahí y lo tenemos que hacer a 4 meses vista, porque hasta dentro de 4 meses ya no tengo días libres y eso es un poquito complicado a veces, pero bueno, forma también parte de cómo soy yo, ¿no? De lo que es Teresa Perales ahora mismo, pues del deporte, de la política, de la solidaridad, pues de todas las cosas que hago, así que bueno. ¿Y cuáles son para usted los mayores logros que ha conseguido en política? Porque hemos hablado de todos sus triunfos en el deporte, pero ¿en política? Bueno, pues en política una época muy especial fue cuando fui directora general de atención a la dependencia, porque era un tema que conocía muy bien, porque era un sistema que no existía y que se estaba poniendo en marcha,
porque fui la primera directora general de atención a la dependencia de toda España y porque además, bueno, pues teniendo en cuenta cómo es nuestro territorio, era muy importante conocer tanto el territorio como la situación de la población en nuestro territorio y sobre todo cómo poner en marcha los recursos, ¿no? Cómo poner en marcha el sistema, dentro de que lo que yo pude hacer era digamos, darle el pistoletazo de salida, ¿no? a la maquinaria, ponerla en marcha para que luego ahora, bueno, pues los que están ahora de responsables sean capaces de llevarla a cabo. Pero fue una época muy bonita, especialmente por el equipo de gente que trabajó conmigo, que fue fantástico, fantástico, fantástico. Hicimos ahí un grupo muy comprometido, muy involucrado con el día a día. Yo entré diciendo, un papel que se quede aquí es una posibilidad de que una persona no reciba el recurso a tiempo, y eso todo el mundo lo asumió enseguida, lo integró, lo interiorizó enseguidita, y fue fantástico. Es que tenía un grupo de gente muy bueno, muy buenos compañeros, y sí, me gusta mucho. Ahora, evidentemente, también estoy muy bien como asesora de Fomento y Deporte en el Ayuntamiento de Zaragoza. Me pasa lo mismo, también tenemos un equipo fantástico con Manu Blasco, con Eliana Joe, bueno, pues con todos mis compañeros. En general es que me gusta siempre donde estoy, encontrar mi sitio y hacer lo que, bueno, pues que yo esté a gusto, ¿no? Y como eso también parte de mí, pues bueno, yo pongo también mi granito de arena. Pues ahora vamos a hablar de los héroes de los sitios. Cada semana, como ya saben, nuestros invitados eligen a esos héroes defensores favoritos. Hoy conoceremos a Pedro María Ric. Artífice de la capitulación de Zaragoza frente a los franceses y cabeza visible de la Junta Suprema de Gobierno durante el segundo sitio. Pedro María Ric tuvo el difícil papel de lidiar con los franceses una vez que la ciudad no pudo seguir con la lucha. El 20 de febrero de 1809, con Palafox delirando por los efectos del tifus, Pedro María Ric llevó a cabo la última batalla contra los franceses. En este combate verbal procedió con acierto y logró que el mariscal Lannes firmase el respeto a la vida de los defensores, juramento que después el francés no cumplió. Pedro María Ric, barón de Valdeolivos, había trabajado en la organización de la defensa de Zaragoza en los sitios junto a la condesa de Bureta, con la que se casó en el intervalo entre los dos asedios. Magistrado y político, pertenecía a una de las familias más importantes de la Ribagorza. Nació en Fonz en 1766, estudió Humanidades en la Universidad de Huesca, de la que fue profesor y después rector. Fue también camarero secreto del Papa Pío VI y gobernador de la Sala del Crimen de la Real Audiencia de Aragón. Tras los sitios marchó a Valencia con su mujer. Desde allí continuó con su labor de político y defendió a ultranza los fueros aragoneses. Tras el fin de la Guerra de la Independencia se convierte en regente de la Real Audiencia de Aragón. Fue también vicepresidente de la Junta de Conservación y Defensa del Reino de Aragón y ministro del Supremo Tribunal de Vigilancia. Pasa sus últimos días en su pueblo natal, Fonz, donde fallece en 1831. Pedro María Ric, muy de actualidad, ahora que hace 200 años que acaba de capitular Zaragoza. ¿Por qué lo ha elegido? Bueno, pues por político, por defensor, porque me parece un personaje muy interesante que con tan solo 55 años de vida hizo, bueno, grandes hazañas y defender a ultranza, ¿no? a los zaragozanos y a esta tierra que tanto quiero. Supongo que en el fondo también me siento un poquito identificada, y por lo de política sobre todo, y porque, bueno, no lo habéis dicho en el vídeo, no lo dicen en el vídeo, pero incluso también fue diputado en las Cortes de Cádiz y se le ocurrió hasta esa brillante idea de pedir un puerto para Zaragoza, por eso del comercio de las armas y demás, así que, bueno, me parece un personaje muy interesante. Y sobre todo el afán de servir a Zaragoza, el mismo afán que me imagino que tendrá usted. ¿La política es tan complicada como parece vista desde fuera? Lo que no es, lo que desde dentro desde luego no se ve tan mal como desde fuera, porque tiene bastante desprestigio, ¿no? Por la población en general. La política es difícil, pero a la vez es fantástico como en lugar de utilizar armas, aquí el único arma que se utiliza es la palabra.
Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Es el arte de llegar a acuerdos en beneficio de la mayoría, ¿no? De la mayor parte de la población. Con la palabra podemos llegar a muchos sitios y negociar entra dentro de la política y conseguir a través de esa palabra y a través de esas negociaciones que se pongan en marcha proyectos y que mejoren las cosas. Al fin y al cabo entramos en política, yo por lo menos entré en política para ayudar, viendo que había cosas que creía que se tenían que mejorar y además que yo podía aportar una solución, bueno, pues mejor desde dentro que no desde fuera quejándome sin más o diciendo esto no me gusta, no, esto no me gusta, pero creo que podríamos hacerlo así, luego voy a entrar y voy a hacer la propuesta. Antes decíamos de lo que le ha servido el dedicarse al deporte o el dedicarse a la política, pero de cara a la gente, el decir, uy, mira, esta es Teresa Perales, ha conseguido 5 medallas, anda, pues si también es, sí. Si también se dedica a la política, uy, pues a lo mejor la ven con otros ojos, no como el resto de políticos, que es cierto que muchas veces no tienen muy buena fama. Sí, bueno, puede ser. Sí que es verdad que la gente a veces se sorprenden un poco porque no siempre me han identificado con las dos facetas. Desde la campaña a las generales sí, porque claro, era yo la número 1 por Zaragoza, por el PAR, entonces ya salían los carteles y ya la gente sí que dijo, es verdad, esta es Teresa, esta es la nadadora, esta es la política, pero ¿y qué pinta que hace? Esta chica, ¿cuántas cosas hace? Exacto, ¿cuántas cosas hace? Y bueno, pues sí, la verdad es que se pueden hacer todas las cosas, pero supongo que tienes razón y que al final mi forma de acercarme a la gente, pues por el deporte, por la política, yo creo que más bien por cómo soy. Yo soy una persona muy rocera, me gusta mucho estar con la gente, me gusta mucho hablar y hago las cosas de corazón, es que si no, no soy capaz de hacerlas. Cada discurso que yo doy o cada cosa de la que yo hablo es que me sale de dentro, es de corazón y supongo que eso también se transmite mucho a la gente, ¿no? Es importante que tengamos personas en la política que defiendan intereses, pero no los propios, sino los de la población en general, y para eso tienes que escuchar. Hay una frase que utilizan mucho las personas con discapacidad y es que es todo para nosotros, pero con nosotros. Cuenta conmigo, si no cuentas conmigo vas a meter la pata, esto está claro. Si no sabes en realidad qué es lo que me pasa, por mucho que tú intentes llevar a cabo proyectos, los vas a llevar a tu manera. Pero al final siempre te vas a dejar algo en el camino y al final siempre vas a tener que cambiarlo. Luego piensa primero en mí y luego pon la solución. Pues 24 de febrero de 2009, vamos a saber ahora qué pasó el 24 de febrero de 1809. Zaragoza ya está bajo dominio francés. El 24 de febrero de 1809, Zaragoza ya es una ciudad bajo el dominio francés. 4 días antes, el 20 de febrero, la Junta Suprema de Gobierno, presidida por Pedro María Ric, firma la capitulación con el mariscal Lannes en Casablanca. Al día siguiente, la ciudad aparece llena de franceses que llevan a cabo algunos robos en las casas que encuentran abiertas. Una vez contenidas las tropas por los generales franceses, el ejército galo ocupa los puestos de guardia. El vecindario es llamado a dejar las armas en la explanada de la Aljafería. A las 12 de la mañana del día 21 de febrero, los defensores de la ciudad salen por la puerta del portillo y deponen las armas. Al día siguiente, el mariscal Lannes habilita una junta de gobierno presidida por Pedro María Ric y al servicio del rey José Napoleón I, al que todas las autoridades civiles y militares han prestado juramento. Pues han pasado 200 años, han pasado muchísimas cosas, pero ¿cómo ve ahora Teresa Perales a esta Zaragoza del 2009? Con muchísimo futuro, con mucho presente y con muchísimo futuro. Una Zaragoza que pienso que ha dado un giro importante con la exposición internacional. El mundo nos conoce más de lo que nos conocía hace tan solo 4 años, hace 3 años, hace 2 años, y con un futuro espectacular. Por nosotros mismos, porque si nosotros creemos en nosotros mismos, no hay nada que se nos pueda poner por delante, ¿no? Yo creo que eso es algo que tenemos que mirar atrás, que tenemos que acordarnos en nuestro día a día de las gentes que murieron por defender esta ciudad y que nosotros hagamos lo mismo. Y no me refiero a morir, sino a defenderlo, a luchar porque Zaragoza esté entre las mejores capitales del mundo, y si nosotros no creemos en nosotros mismos, nadie lo va a hacer, ¿no? Y hablar con propiedad de Zaragoza es una ciudad grande, Zaragoza es una ciudad que merece la pena, y que vengan a visitarla, claro. Y si hablamos pues de personas que como usted van en silla de ruedas, ¿todavía queda mucho trabajo por hacer en Zaragoza para adaptarla
Esto siempre, siempre. Ha habido muchos cambios, muchísimos, muchísimos. Yo llevo 13 o 14 años ya con la silla de ruedas y he notado mucho cambio. Yo al principio tenía que ir por la calle, por la calzada, porque no había rebajes en las aceras. Ahora puedo ir por las aceras. Sigo sin poder utilizar el autobús casi, porque eso todavía no ha cambiado demasiado, pero poco a poco, pero también es nuestra responsabilidad, la de las personas que tenemos discapacidad, el sensibilizar a la población en general. Porque para empezar es que esto no escapa a nadie, o sea, nadie está libre de que le pueda pasar algo, de que pueda tener una enfermedad, de que pueda tener un accidente. Luego no seamos egoístas, pensemos todos en todos y al final si lo hacemos, pues bueno, llegaremos a tener una vida mucho más digna para todas las personas y mucho más llevadera, ¿no? Porque yo creo que la estética no tiene por qué estar reñida con lo arquitectónico, ¿no? Con las barreras o con la falta, mejor dicho, con la eliminación de las barreras arquitectónicas. Así que depende de que todos pongamos un poquito de nosotros, ¿no? En todos los estamentos, en las instituciones, por supuesto, en la población en general, en los arquitectos, aparejadores, en cualquiera. Además, también ha escrito un libro que salió hace casi 2 años, ¿no? Sí, ya, mi vida sobre ruedas, en las que bueno, pues da una visión optimista, ¿no? De una persona que va en silla de ruedas, porque además en ese libro dice que lo que más le ha marcado no ha sido esta enfermedad que le ha llevado, sí, a estar ahí sentada. Efectivamente, sí. Además quise empezar así el libro porque para mí la parte más traumática de mi vida no es tener que utilizar una silla para caminar. Para mí lo más traumático fue perder a mi padre cuando tenía tan solo 15 años yo. Él tenía 45 años. Eso sí que es una vida truncada, ¿no? Y pues supongo que por eso, después de haber pasado ese tiempo, la silla de ruedas no es nada. No es más que una traba, eso tiene una solución. Es decir, yo para levantarme de esta silla, pues me pongo en mi silla y camino a mi manera, que es sobre ruedas, pero ya está. Lo que no tiene solución es que mi padre muriera y ya no puede estar aquí, ¿no? Y eso me ha hecho siempre reflexionar mucho y tengo una manera de pensar que es que todos tenemos que crearnos un poco nuestro entorno de felicidad y optimismo y tenemos que tratar de no ser egoístas hacia nosotros y hacia los demás. Porque si somos egoístas nos encerramos en nosotros mismos. Si yo dejo de ser egoísta, aparte de vivir ese mar de posibilidades del que hablaba al principio, puedo ofrecer muchas cosas, ¿no? a los demás y puedo ayudar de alguna forma a que otras personas que se puedan ver en situaciones como la mía, o peores o mejores, y no lo saben superar, pues vean que no pasa nada, que sí que tienes muchas cosas por hacer y que tienes que abrir bien los ojos, y bien la cabeza y bien el corazón. ¿Y ha habido alguna persona que le haya dado las gracias por ese libro después de haberlo leído y haber dicho, es que me ha infundido ánimos? Un libro que escribió también junto a su marido. Sí, por supuesto. No. Mi marido, olvidarlo. Mariano también, por supuesto, él es el que le daba el toque de gracia. Yo iba escribiendo y luego él era el que lo convirtió verdaderamente en libro, ese fue Mariano. Sí que he recibido alguna llamada, he recibido incluso alguna carta en la que me daban las gracias por el libro. El objetivo tampoco fue ayudar. Yo no escribí este libro por ayudar a la gente, escribí pues para expresar, quizá para educar, o para sensibilizar a la gente sobre algo que para mí es absolutamente normal, que es utilizar una silla de ruedas y no por eso dejar de correr un rally, dejar de irme al desierto, dejar de subir en globo, dejar de hacer equitación, No por ir en silla de ruedas he tenido que dejar de hacer todas estas cosas, ¿no? Y eso yo creo que una manera atractiva de transmitirlo y de una forma muy, muy fácil era con el libro, que es de lectura muy rápida, además se lee en una tarde, así que sí, ha estado bien también que la gente luego me haya reconocido. Y eso que hubo un momento en que es como desnudarme. El libro es como soy, es una autobiografía y tenía 30 años, entonces 31 cuando lo terminamos y el que lo lea ahora es que me conoce al 100%, es que no hay ningún secreto, no hay nada por ahí y eso me daba un poco de reparo, pero bueno, también creo que es importante que somos personas, que nos conozcamos y que expresemos y que no tengamos miedo a expresar lo que sentimos, porque otro gallito cantaría, ¿no? Que se suele decir con esta expresión. Si todos dijéramos una vez, pues te quiero, o me gustas, me caes bien, o no sé, yo creo que las palabras bonitas no le sobran a nadie. Bueno, pues después de
esta entrevista, esta conversación. Todavía no conocemos a fondo a Teresa Perales, lo vamos a hacer ahora con nuestro cuestionario, porque tenemos un minuto para conocer a Teresa Perales, como yo decía. ¿Lista? Venga. Pues vamos con la primera pregunta. Un sitio de Zaragoza para perderse. Pues es que soy el Pilar de Zaragoza, el lugar donde me casé y me encanta, el Pilar de Zaragoza. Un libro de cabecera. Estoy leyendo El sueño del ángel de Carlos Ruiz Zafón. Un plato preferido. Los guisantes con jamón. ¿No saldría de casa Pues ahora, por desgracia, sin mi teléfono móvil. Antes de acostarse siempre? Rezo. Siempre, no es que sea muy creyente, pero sí, siempre rezo. Por las noches siempre me acuerdo y doy gracias por todo lo que tengo. Una canción. Una canción, Heroes Live Forever, que es de Vanessa Morosi, de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Sydney. Los héroes viven para siempre. ¿El fin de semana es un buen momento para...? Pues diría que para descansar, pero en realidad es para continuar la vida de entre semana, para seguir haciendo más actividades. ¿La familia es...? Lo más importante en mi vida. ¿Centro o periferia? Centro. ¿Un vicio? Un vicio. Bueno, pues esto es difícil. Bueno, los aparatos. Soy una persona, me gusta mucho la electrónica, me gustan el móvil, ordenadores. Sí, puede ser un vicio, la electrónica en general. ¿Y una virtud? Y una virtud, supongo que la sonrisa. Pues Teresa Perales, muchísimas gracias por habernos acompañado en este rato aquí en Defensores. Tenemos un regalo para usted encima de la mesa, se lo damos a todos nuestros invitados sobre la historia, lo que sucedió en los sitios de Zaragoza. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Y los que estáis en casa, pues ya sabéis que la semana que viene nos vemos, tenemos una cita con Defensores a las 9:30 de la noche. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Adiós.